Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este año, el domingo de la Santísima Trinidad coincide con el último día de mayo, y el mes de mayo en muchos países es el mes de la Santísima Virgen María. En algunos países no, pero bueno, en este día pedimos la especial intercesión de la Santísima Virgen, pedimos su protección en este último día del mes de mayo, mes dedicado a ella, ¿no? Y nosotros vamos a contemplar hoy este gran misterio, el misterio de la Santísima Trinidad. Y la Santísima Virgen está profundamente ligada a este misterio, porque a ella la veneramos como hija de Dios Padre, como madre de Dios Hijo y como esposa del Espíritu Santo. Entonces, ese es un vínculo misterioso que la Santísima Virgen tiene con Dios. Y es algo que las cosas de Dios todas son muy profundas, muy misteriosas, y hay siempre razones, hay siempre explicaciones, pero hasta donde el ser humano puede llegar, ¿no? Dios escogió a esta mujer, que es una criatura, la Santísima Virgen es criatura de Dios, pero Él la escogió, ¿no?, para ser hija de Dios Padre, para ser su madre, madre de Dios Hijo, y para ser esposa del Espíritu Santo. Entonces, este misterio extraordinario no entra mucho en nuestra, por así decir, comprensión. Porque ¿cómo podemos entender que existe un Dios en el que hay tres personas? Entonces, y el catecismo nos enseña, ¿el Padre es Dios? Sí, es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Son tres dioses? No. Son tres personas, pero un solo Dios. Entonces debemos recordar estas verdades de la fe. Y la gente a veces puede preguntarse, bueno, ¿y qué sentido tiene saber estas cosas? Fíjense, es importante nosotros recordar que Dios nos creó. Es una de las preguntas básicas del catecismo, ¿no? Dios nos creó para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y después ganar la gloria eterna en el cielo. Entonces nosotros debemos procurar conocer a Dios. Después de conocerlo, amarlo y también servirlo. Entonces fíjense, estos misterios Dios, el propio nuestro Señor Jesucristo, los reveló. Cuando Él se encarnó, cuando Él empezó su vida pública, Él hablaba, Él decía de sí mismo que Él era el Hijo de Dios. Claro, ¿qué significa ser Hijo de Dios? Claro, son preguntas. Después Él se dirigía al Padre, ¿no? Pero después Él decía que el Padre y yo somos uno. Entonces los apóstoles, no pensemos que los apóstoles entendieron así. No, para ellos también era un misterio. Y nuestro Señor rezaba al Padre, después Él se decía, como les dije, Hijo de Dios. Después Él, cuando le pidieron que les enseñase a rezar, nuestro Señor compuso, por así decir, el Padre Nuestro. Esa oración que rezamos siempre en la misa, Padre nuestro que estás en el cielo, esa oración la compuso nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado, que se hizo hombre. Entonces, claro, todo eso era misterioso, tanto así que en una ocasión el apóstol San Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Y el propio nuestro Señor le dice, pero Felipe, ¿no sabes que quien me ve a mí, ve al Padre? ¿Se fijan? Y después el propio nuestro Señor, ya al final de su vida, en este paso por este mundo, Él les decía a los apóstoles que era necesario Él irse para que viniese el Espíritu Santo, el Paráclito. Entonces, ¿es importante conocer? Sí,
debemos ir conociendo. No, porque no entendamos, no es razón para que no podamos conocer hasta donde podamos. Porque nosotros, por revelación de Dios, sabemos que existe un Dios y 3 personas. Y después la Iglesia, con el correr de los siglos, fue dándole una como que estructura doctrinal. Y nosotros hoy ya podemos explicar hasta donde se puede. Pero ya después entra la fe, porque la fe es la que nos permite, de alguna manera también, comprender este misterio. Y estas 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre están juntos, son inseparables. No podemos pensar que el Padre está por aquí y el Hijo por allá. No, siempre actúan juntos, pero son distintos. Son inseparables, pero son distintos. Y después, cada persona de la Santísima Trinidad tiene diferentes, por así decir, atributos, ¿no? A Dios Padre se le considera como que ha sido el creador. Entonces el Padre es el creador. El Hijo es el redentor. Y el Espíritu Santo es el consolador, es el santificador. Entonces cada persona de la Santísima Trinidad tiene como que acciones diferentes. Pero bueno, como les digo, es un misterio. Y en la primera lectura que oímos del Éxodo, ¿no? Moisés es que está subiendo, dice, al monte Sinaí y lleva las tablas de la ley, ¿no? Y Dios bajó en una nube y se le hizo presente. Y Moisés entonces se prosterna, ¿no? Y Dios le dice: yo soy Dios, soy compasivo, clemente, paciente, misericordioso, etc. Entonces Moisés hace una oración y pide, ¿no? Dígnate venir con nosotros. Entonces aquí hay un elemento que la teología toma, y es que Dios siempre nos acompaña durante nuestra vida. O sea, primero hay un elemento fundamental, es que no hay nada fuera de Dios. Dios es creador de todo el universo. No hay nada que se escape, digamos así, de la visión de Dios. Y Él está presente, porque Dios es todopoderoso, es omnipotente. Y Él es omnipresente, Él está presente en todas partes. Él ve todo, porque es Dios. Pero Él también siempre nos acompaña. Él quiere nuestro bien. Por más que nosotros no lo sintamos o pensemos que no nos escucha, es una ilusión, porque Dios siempre está presente. Siempre nos escucha. Y aquí hay algo más importante todavía. ¿Qué es lo que nos enseña la Iglesia? ¿Qué es lo que nos enseñan los santos, los doctores de la Iglesia, etcétera? Es que Dios habita en cada uno de nosotros. Por eso es que San Pablo dice: ¿no saben que son templos del Espíritu Santo? Entonces cada uno de nosotros es un templo de Dios. Y ese Dios estará en nosotros de mejor manera o de peor manera, en la medida en que nosotros llevemos una vida de coherencia con la fe, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo los mandamientos. Entonces nosotros tenemos que conocer hasta donde podamos este misterio y saber que Dios habita en cada uno de nosotros. Y hay un término teológico bonito que se llama inhabitación. Entonces, Dios inhabita en nosotros, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, esa inhabitación, a veces las personas no conocen mucho estas cosas. Entre otras razones, porque lamentablemente hay mucha ignorancia en los católicos hoy en día. Entonces, los católicos, hay todo tipo de confusiones y todo tipo de errores, sino, para no hablar de herejías, a veces personas que creen cualquier cosa. Entonces entra mucha ignorancia, entra bastante preocupación por instruirnos en la fe, ¿no? Nosotros, como sacerdotes, los sacerdotes tenemos especialmente esa misión de instruir a los fieles. Pero no basta solo la explicación
del Evangelio dominical. O sea, cada uno debe preocuparse por su fe. La fe hay que cuidarla. Y la fe también, dentro del cuidado que debemos tener por nuestra fe, está la instrucción. Debemos instruirnos. Entonces, esa instrucción hoy en día a veces no es fácil encontrarla. Porque la persona no sabe, la encontrará. Hoy en día tenemos los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces, claro, nosotros, nuestra comunidad, los Caballeros de la Virgen, estamos utilizando las redes sociales para ayudar a la formación de los católicos. Entonces, todo el tiempo estamos publicando podcasts, transmisiones en vivo, tratando temas los más diversos. ¿Para qué? Para ayudar a la instrucción de los católicos. Existen cursos de todo tipo, existen universidades, claro, pero a veces usted se encuentra con cursos que enseñan errores y no realmente no hay la formación correcta de la fe. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado hoy en día. Mismo estudios de la Biblia. Hoy en día hay unos estudios de la Biblia que son completamente desfiguran la fe, porque la Biblia, para realmente nosotros comprenderla, necesitamos la ayuda de la Iglesia, necesitamos la explicación que los santos, los doctores de la Iglesia, los papas santos a lo largo de la historia han ido profundizando las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Pero no puedo yo empezar a interpretar la Biblia a mi antojo, porque si no me transformo en un protestante más, en un evangélico más. Entonces, si se fijan, es importante nuestra instrucción. Entonces, en la primera lectura, ¿no?, nuestro Señor se presenta a Moisés, ¿no? Yo soy Dios. Ese yo soy es una afirmación que tiene una profundidad muy grande. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios, Él es en esencia, Él es puro espíritu, Él es eterno, en Él no hay ni un antes ni un después. Entonces, por eso ese yo soy, ¿no? Nuestro Señor, Dios en el Antiguo Testamento, cuando se presenta, dice a veces, y Moisés le pregunta, ¿y qué digo de quién eres tú? Entonces Dios le dice, diles que yo soy el que soy. Entonces, ustedes ven que no es fácil, digamos así. Entonces Moisés se presenta, que viene de él de parte de yo soy, ¿no? Que yo soy tiene en la lengua que está escrita en la Sagrada Escritura, es Yahvé, ¿no? O Elohim, en fin, son términos con los cuales Dios se presenta, ¿no? Yo soy. Entonces, ese Dios que es eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, que está fuera del tiempo, para Dios no hay un antes ni un después, para Él todo es presente. Todo esto son cosas que la Iglesia, como les decía, ha ido explicando, profundizando al respecto de este misterio. Entonces, en la segunda lectura, ¿no?, de San Pablo a los Corintios, vemos que San Pablo les transmite un saludo de paz, ¿no? Entonces, esa paz, fíjense, la palabra paz hoy en día se la ocupa para muchas cosas, pero cuando hablamos de la paz de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando se aparece a los apóstoles, después de la resurrección, les dice, ¿no?, la paz esté con ustedes. Nuestro Señor habla de mi paz, que mi paz esté en ustedes. Entonces, ¿cuál es la paz esa a la que nuestro Señor Jesucristo se refiere? Es la paz de Él. Entonces, esa paz de Él, ¿qué sentido tiene? Esa paz es fruto de esa unión con Dios. Entonces, en la medida que nosotros procuremos siempre seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, procuremos unirnos a Él, llevemos una vida de coherencia con la fe, etc. Bueno, en esa medida, esa paz habita en nosotros. Entonces, fíjense, es importante, porque a veces, hoy en día, se piensa que paz es que no haya guerra. Fíjese que a veces puede no haber guerra, pero puede haber una sociedad completamente descompuesta moralmente, descompuesta socialmente, descompuesta en todo orden de cosas. Por más que no haya guerra ahí no hay paz. Ahí no hay la paz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no hay esa vida de Dios. Entonces, por eso es que
Cuando San Pablo les transmite este saludo de paz, ¿no? Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz, ¿no? Entonces, esa paz interior consiste en esa vida íntima con la Santísima Trinidad. Entonces, yo debo siempre procurar seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, nosotros a veces no nos damos cuenta, pero cuando hacemos la señal de la cruz, nosotros estamos invocando a la Santísima Trinidad porque decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos invocando a Dios en las tres personas. Entonces, siempre que rezamos, siempre que asistimos a misa, siempre que estamos en presencia de Dios, está la Santísima Trinidad presente. Entonces yo debo querer que esa inhabitación de la Santísima Trinidad en mi alma sea lo más profunda, lo más eficaz, lo más plena, digamos así, posible, ¿no? Entonces, Dios nos creó, Él creó el universo y nos creó con el deseo de hacernos un bien. Entonces, Él quiere nuestra salvación. Entonces, por eso Él siempre está con esa disposición a ayudarnos, ¿no? Yo debo querer ser inhabitado, querer tener esa paz de nuestro Señor Jesucristo. Ya, y después, ¿no? En el Evangelio, nuestro Señor dice, tanto amó, el Evangelio de San Juan, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Entonces, nuestro Señor, Dios, Padre, envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace hombre, y nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios también, Él muere en la cruz para salvarnos. Entonces, fíjense, es el amor que Dios nos tiene. Por eso, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca. Entonces, ¿qué significa creer en Dios? Ese creer no es simplemente un acto aquí de la razón, de la inteligencia. Ese creer también tiene como requisito, digamos, el hecho de que sigamos sus enseñanzas. Porque no basta con creer, sí, yo creo, pero llevo una vida de pecado y de vicio. No, el creer tiene como requisito, como consecuencia, que vivamos de acuerdo con la fe, en coherencia con la fe. Entonces, por eso, para que el que crea en Él no perezca. ¿Qué significa este no perezca? Que en el fondo no se condene. Sí, porque son los dos fines últimos de nuestra existencia. Nosotros fuimos creados por Dios, ¿no? Dios infundió el alma en el seno materno, ¿no? En esa vida que se inicia en el seno materno. Ese ser humano se desarrolla, nace, crece y muere. Después de morir se presenta delante de Dios. Tenemos nuestro juicio particular y ahí hay dos destinos eternos, solo dos. La salvación eterna, el cielo, la felicidad eterna, o la condenación eterna en el infierno. Entonces, fíjense, cuando me refería hace poco a los errores que existen hoy en día, o herejías, hay muchos católicos que no creen en el infierno. No, yo no creo en eso. Dios es tan bueno que Él a todos... No, cuidado. O sea, aquí en este Evangelio de San Juan es una de las tantas veces que está presente esta enseñanza. Porque a continuación dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Entonces, el que cree en Él no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Entonces, fíjense, ya en esta vida nosotros vamos preparando nuestra vida eterna. En esta vida estamos de paso. Viviremos 80, 90, 100 años, pero después viene la vida eterna. Entonces, a veces nos aferramos a esta vida. Esta vida es de paso. Entonces, tenemos que tener muy en vista nuestra salvación eterna. Entonces, cuidado, no nos aferremos a esta vida, porque todos vamos a salir de esta vida. Esta vida es preparatoria para la otra. Entonces, nosotros debemos procurar que ese Dios, esa vida de Dios, porque Dios tiene una vida divina, es la vida divina. Esa vida divina, Él nos la da. Es la gracia de Dios, la bendición de Dios. Y yo debo estar siempre con mi alma abierta a la vida de Dios, porque esa vida de Dios es la que me va ayudando a perseverar, a santificarme.
Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante los sacramentos, porque ahí estamos pidiendo a Dios que nos ayude, que nos proteja, que nos bendiga, que nos santifique, etc. Todo aquello que necesitamos para perseverar, porque el ser humano, solo por sus propias fuerzas, no consigue perseverar, no consigue santificarse. Con la ayuda de Dios es que nosotros nos santificamos. Entonces, esa vida de Dios, nosotros debemos siempre tenerla, digamos así, tener esa preocupación de estar alimentando bien nuestra alma con esa vida de Dios. Entonces, pidamos, ¿no?, en esta fiesta de la Santísima Trinidad, pidamos por intercesión de la Santísima Virgen, que estamos en este último día del mes de mayo, un mes dedicado a la Santísima Virgen en muchos países. Entonces, aquí podemos aplicar esta frase de San Pablo tan bonita que dice, ¿no? No soy yo quien vivo, mas es Jesucristo que vive en mí. Podríamos simplemente cambiar y decir, no soy yo quien vivo, sino la Trinidad que vive en mí, que es Dios, en definitiva. Entonces nosotros debemos siempre tener esa conciencia de que Dios está en nosotros, ¿no? Que por la gracia, etcétera, la Santísima Trinidad habita en nosotros como en un templo, como dice San Pablo, somos templos del Espíritu Santo, somos templos de Dios. Entonces, debemos procurar dar todos los frutos que como consecuencia de eso, digamos así, tenemos que tener esa conciencia. Y después tener esa conciencia, como hablamos hace poco, de que debemos llevar una vida de fe, una vida de perseverancia, una vida en que estemos con esa preocupación de hacer el bien, porque si no, nosotros con el pecado, con el vicio, nosotros nos ensuciamos interiormente, espiritualmente, nuestra alma estará sucia. Entonces debemos procurar tener siempre nuestra alma lo más limpia posible, porque ahí está Dios, ahí habita Dios. Entonces, o habita Dios, o habita el pecado, el vicio, el demonio, porque si yo no quiero que Dios viva en mí, alguien va a vivir en mí, porque en definitiva el ser humano termina siendo de alguna manera sustentado, ¿no? Entonces debemos tener esa conciencia de que somos templos de Dios. Entonces, si no soy templo de Dios, como les digo, seremos templo de otros seres, ¿no? Entonces, de ahí yo debo sacar también conclusiones, porque yo debo llevar mi vida teniendo presente que Dios está en mí. Entonces, ¿cómo me comporto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo llevo mi vida? O sea, ¿será que tengo conciencia de que Dios está dentro de mí? Entonces yo debo vivir dentro de ese respeto, dentro de esa compenetración de que Dios está presente. No solo está dentro, sino también está fuera de mí. O sea, Dios ve todo. Dios ve mi alma, Dios ve mis pensamientos. Entonces yo debo saber que nunca estoy solo. Porque el ser humano a veces piensa que está solo. No, nunca está solo. Siempre Dios ve todos nuestros actos son vistos por Dios. Entonces, yo debo siempre crecer, ¿no?, en mi fe, en mi amor a Dios. Y, como les decía, pidamos esa gracia por medio de la Santísima Virgen. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.